Hola, mi nombre es Carla Davis Castro y estoy aquí con Giselle Valdés y Adrián Álvarez. Giselle es una abogada que asesora a un juez federal. Adrián es un abogado con el Centro Legal para los Niños. Ambos son miembros de la Asociación de Abogados Hispanos del Distrito de Columbia. Gracias, Carla. Es un placer estar aquí. Gracias, Carla. Déjeme comenzar preguntándole lo siguiente. ¿A quién puedo contratar si tengo una pregunta o un problema legal? Bueno, en los Estados Unidos, solo un abogado con licencia le puede ofrecer asesoramiento legal o representarlo en la corte. De esta manera, el gobierno se asegura que las personas estén capacitadas para ejercer como abogado. El asesoramiento legal sin licencia está prohibido. También quisiera resaltar que cada estado tiene requisitos para poder ejercer como abogado. Por lo general, la persona debe de haberse graduado de la universidad y de la escuela de Derecho. Luego, se le exige aprobar un examen para obtener la licencia y poder ejercer como abogado. Como pueden ver, estos requisitos protegen al público y garantizan que las personas que ejercen como abogados tienen el entrenamiento y las cualificaciones para cumplir con sus deberes. Usted debe empezar por preguntarle al abogado en qué estado tiene licencia para ejercer. No tenga pena en preguntar, un abogado de confianza estará más que dispuesto a darle esta información. Ahora, cualquier abogado que ejerce en D.C. debe estar autorizado a ejercer en D.C. De igual manera, cualquier abogado que ejerce en Virginia o Maryland debe estar autorizado por esos estados. Aquí en D.C. puede verificar que la persona esté autorizada a ejercer como abogado llamando al Colegio de Abogados de D.C. El número es el 202-625-3475. También lo puede verificar en la página web del Colegio de Abogados. No, el notario público en Estados Unidos es distinto al notario que vemos en muchos países latinoamericanos. En los Estados Unidos, el notario no necesita ningún entrenamiento legal para ejercer sus funciones y solo está autorizado a servir como testigo para la autenticidad de juramentos y firmas. Así es, Carla. Cuando uno firma documentos legales, con frecuencia se necesita autenticarlos, es decir, confirmar que la firma es auténtica, y esto lo puede hacer un notario. Pero un notario en Estados Unidos no es lo mismo que un abogado y por lo tanto no está autorizado a proveerle asesoramiento legal ni a representarlo ante un tribunal. Claro que no, pero sí deben de entender que los notarios en este país no hacen el mismo trabajo que en sus países de origen y deben de mantenerse alertas para que no sean víctimas de fraude por un notario que se haga pasar por abogado cuando en realidad no lo es. ¿Cómo puede el consumidor ser víctima de fraude? Bueno, aunque muchos de los notarios en este país son honestos, algunos se aprovechan del consumidor y alegan que pueden proveer asesoramiento legal o representación en procedimientos legales. En algunos casos, hasta han aceptado el dinero de una persona y no han hecho el trabajo por el que se les pagó. También han habido casos, Carla, en que el notario intentó hacer el trabajo, pero por falta de conocimiento de leyes, no hizo el trabajo de manera correcta. En estos casos, notarios han causado daños irreparables a las personas que los contrataron. Por supuesto, en algunos casos de inmigración, algunos notarios han prometido presentar formularios de inmigración en nombre de un cliente, pero no lo hicieron, o no lo hicieron de la manera correcta. Como resultado, el cliente tuvo que enfrentar consecuencias graves como la negación de una visa o incluso la deportación. Con frecuencia no ha sido posible revertir o reparar el daño ni siquiera por un abogado.
Entonces, el consumidor puede evitar el fraude de un notario pidiendo la ayuda de un abogado debidamente autorizado a ejercer como tal para completar documentos legales, tales como formularios o solicitudes de inmigración. También debe insistir en ser atendido por un abogado que esté autorizado en el estado donde necesita asistencia legal. Así es. Definitivamente, antes de contratar a un abogado, asegúrese que usted tenga todos los documentos que el abogado necesitará para ayudarle. Guarde todos los documentos que tenga que ver con el asunto, por más insignificante que le parezcan. Por ejemplo, saque fotos, tome notas y apunte la fecha en que ocurrió cada evento relacionado a su asunto. Guarde todos estos papeles y documentos de forma organizada en un lugar seguro. ¿Y cuánto tiempo tiene uno para preparar los papeles para el abogado? Mire, Carla, en la mayoría de los asuntos es importantísimo actuar de manera rápida. Por ejemplo, los plazos requeridos por ley para presentar una demanda son cortos. Además, tome en cuenta que las memorias de los testigos se desvanecen a lo largo del tiempo y documentos importantes pueden ser destruidos de forma accidental. Por estas razones, es importante actuar lo más pronto posible. Por lo regular, los plazos varían entre 1 a 10 años. Pero en la mayoría de los casos puede averiguar qué plazo aplica en su caso solo después de una consulta con un abogado. Para el abogado es importante que usted actúe con rapidez para que su caso no se vea perjudicado más adelante. ¿Tiene algo más que agregar? Sí, Carla. Mire, trate de prestar un poco de atención a la estrategia que podría seguirse en su caso. Aunque no sea abogada, hay cosas que puede hacer para presentar su caso de manera más fácil de entender. De antemano, tenga claro lo siguiente. Primero, ¿qué busca en cuanto a compensación o resolución de caso? Segundo, ¿cuál es la posición de la otra persona con la que tiene la disputa y qué es lo que ellos o ella quiere? Tercero, ¿cuáles documentos y testigos apoyan su versión de los hechos? Los abogados escuchan con frecuencia los detalles más personales de la vida de sus clientes, incluso cosas que sus parejas o amigos no saben. La ley reconoce y respeta la confidencialidad de las comunicaciones entre el cliente y su abogado. Tan es así que generalmente el abogado no puede hablar de ellas con terceros a menos que él tenga el permiso de su cliente. Esta relación entre el abogado y su cliente es parecida a la relación entre el médico y su paciente. Por lo general, mientras más le diga a su abogado sobre su situación, más le podrá ayudar. Sin embargo, es el cliente el que va a decir cuánto le va a contar al abogado. ¿La confidencialidad entre el abogado y su cliente también se aplica a la consulta inicial, aun si el cliente no ha decidido contratarlo? Por lo general, sí. ¿Cobrará el abogado una cuota para la consulta inicial? Sí, pero eso lo tiene que aclarar de antemano. Hay varias maneras de encontrar a un abogado. Una de ellas es consultando algunos de los servicios de referencias de abogados. ¿Qué es un servicio de referencia de abogados? Buena pregunta. Son servicios que el colegio de abogados o las asociaciones de abogados ofrecen. Primero, necesitaría determinar si usted necesita un abogado. Si no lo necesita, le pueden dar información sobre otras organizaciones en su comunidad que les pudieran ayudar. ¿Y si necesita un abogado? Bueno, entonces
ellos le referirán a un abogado. ¿A dónde debemos llamar para que nos refieran a un abogado? Puede llamar a la Asociación del Colegio de Abogados de DC, que tiene un servicio de referencia de abogados, llamado en inglés el Lawyer Referral Service, que los puede atender. El número es el 202-296-7845. Recibirá una consulta de 1 hora y solo le cobrarán una cuota pequeña. Si consideran que su caso tiene mérito, el mismo abogado que le ha dado la consulta puede considerar aceptar su caso. ¿Hay algún otro número que debemos conocer? Sí. También debe tener el número del DC Bar Pro Bono Center, o sea, el Centro de Asistencia Legal Gratuita de la Asociación del Colegio de Abogados de DC. Este centro tiene una línea de ayuda para información legal que ofrece mensajes grabados sobre 30 temas jurídicos. El número de teléfono es el 202-626-3499 y la línea de ayuda está disponible 24 horas del día, 7 días a la semana. Además del número de teléfono, ¿existe alguna oficina en el centro para atender al público? Sí, Carla. El segundo sábado de cada mes, el programa de asistencia legal del Colegio de Abogados de DC ofrece un servicio llamado Clínica de Asesoramiento y Referencia. Se ofrece la clínica en Bedford City y su dirección es 1525 7th Street Northwest en el vecindario Shaw. También se ofrece la clínica en el Max Robinson Center, que está en el 2301 Martin Luther King Jr. Avenue en Southeast en Anacostia. ¿Tiene acceso al Internet? Sí, lo tengo. Bueno, entonces puede encontrar una lista de proveedores de servicios jurídicos locales en la página web www.lawhelp.org/DC. Además, hay varias asociaciones de abogados voluntarias, como la Asociación del Colegio de Abogadas de DC, la Asociación del Colegio Nacional de Abogados y la Asociación del Colegio de Abogados Hispanos de DC. Estas organizaciones tienen directorios que listan abogados que son miembros. Estos directorios pueden estar disponibles en las bibliotecas de las escuelas de derecho o en las oficinas de las organizaciones. Además, la Asociación del Colegio de Abogados Hispanos tiene un directorio de abogados que hablan español y está disponible en su sitio de internet en el www.hbadc.org. Una vez en esta página, hace clic donde dice Resources o Recursos. Entonces, ¿puedo simplemente buscar abogados por internet? Sí, pero cuando se usa el Internet para contratar a un abogado, es muy buena práctica buscar y revisar referencias, sobre todo si se trata de un abogado privado. Oí que mi vecino tuvo un buen abogado. ¿A esto se refiere cuando dice que se deben revisar referencias? Buena pregunta. Amigos y familiares que conocen el trabajo del abogado muchas veces son la mejor fuente de referencia por la experiencia personal que tienen con el abogado. También le pueden preguntar a un abogado que conozca y si ese abogado no le puede ayudar, podría conocer a otro que se especialice en su problema legal. Entonces, tengo entendido que debemos preguntarle a nuestros amigos, familiares y a abogados conocidos cuando estemos buscando a un buen abogado. Así es. De igual manera, podría preguntarle a otros profesionales que conozca. ¿Tiene usted algún tipo de seguro? Sí, tengo seguro para mi carro y mi casa. Bueno, en algunos casos, su compañía de seguros de auto le podría defender en caso de un accidente automovilístico. Sin embargo, mucha gente no sabe que su aseguradora de vivienda también le puede defender si está siendo demandado en ciertos tipos de casos. Si el problema tiene que ver con propiedad que está potencialmente asegurada, uno debería llamar a la compañía de seguro para preguntar si tiene el derecho a que un abogado lo represente. Y si es así, la aseguradora le encontrará un abogado
como parte de la cobertura del seguro de vivienda. Entonces, ya que hemos encontrado al abogado, ¿cuál es el próximo paso? Bueno, cuando ya haya encontrado a un abogado, le debería preguntar sobre su experiencia con su problema legal. Aunque los abogados pueden ejercer en varias áreas, por lo general los abogados se enfocan en un solo área. Esto implica que tienen experiencia y están más al día en ese área. Por ejemplo, un abogado que ejerce derecho penal puede tener mucha experiencia tratando cuestiones penales, pero poca o ninguna experiencia tratando cuestiones de inmigración. De la misma manera, un abogado de inmigración puede poseer mucha experiencia en asuntos de inmigración, pero poca o ninguna experiencia en cuestiones penales. Luego puede hacer preguntas sobre su experiencia legal y sobre el número de personas con este problema que ha representado en el pasado. Además, le puede preguntar sobre los resultados de sus casos y sobre el porcentaje de casos que tiene en este tema legal específicamente. Finalmente, le puede preguntar si tiene alguna educación especial en esta rama de derecho. ¿Cómo puedo saber de qué área se trata mi caso? Buena pregunta. En algunas situaciones es evidente, como en asuntos migratorios. En otras situaciones, como las que surgen a raíz de un accidente de auto o una disputa entre empleado y su jefe, puede ser necesaria una conversación con un abogado antes de que pueda determinar el tipo de abogado que realmente necesita. Así es, Carla. Debe de explicarle brevemente al abogado los eventos que dieron origen a su problema. También es importante que le explique el resultado que desea. Finalmente, le puede preguntar sobre las áreas del derecho que estén implicadas y si el abogado se especializa en estas áreas. Muchas veces, el abogado que le hace la primera consulta no es el más adecuado para su caso. Si esto es así, o si usted o el abogado no se sienten seguros que el abogado debería manejar su caso, puede buscar a otro abogado. Incluso le puede preguntar al abogado que le refiera a alguien que tenga experiencia en esa área jurídica. ¿Existe algo más que debería investigar un cliente antes de contratar a un abogado? Sí. También podría investigar o preguntar si el abogado tiene seguro de negligencia profesional. Mire, antes de contratar a un abogado, debe buscar si existe alguna queja formal contra el abogado por parte de un cliente previo y si la licencia del abogado está vigente. Para abogados con licencia aquí en DC, puede preguntar al DC Bar Council, o sea, la oficina de consejero del Colegio de Abogados, al 202-638-1501 para ver si han entablado alguna queja o procedimiento disciplinario contra ese abogado. ¿Y cómo son compensados los abogados? Bueno, los abogados cobran por sus servicios de diferentes maneras. Por ejemplo, los abogados pueden cobrar por hora, por honorarios fijos y honorarios que dependen de los resultados obtenidos, o sea, los honorarios contingentes. Usted debería de pedir detalles de cómo se calculan los honorarios y exigir que se lo den por escrito. Explíqueme un poco más sobre los 3 tipos de honorarios. Claro. Los honorarios por hora son honorarios cobrados por cada hora que el abogado trabaja en su caso. Los honorarios fijos son tarifas que se cobran para asuntos que son relativamente simples y el tiempo necesario para completar el trabajo puede ser calculado fácilmente. Y por último, los honorarios contingentes dependen de la cantidad de dinero recuperado al final de un caso
ya sea por un acuerdo que resuelve el caso o después de un juicio. Con frecuencia, los honorarios contingentes solo se pagan si el abogado gana el caso. Pero ojo, que en los casos penales los honorarios se cobran antes de que comience el trabajo y no importa si el abogado gana o pierde el caso. ¿Y por qué es importante un acuerdo por escrito? Un acuerdo por escrito ayuda a evitar malos entendidos en el futuro. Los acuerdos por escrito explican cómo se le pagará a un abogado. De hecho, los abogados de D.C. están obligados a celebrar un acuerdo escrito antes de representar a un cliente nuevo, pero es buena idea solicitar un acuerdo por escrito siempre, aun si uno ha trabajado antes con ese abogado. Los acuerdos deben decir para qué han sido contratado el abogado y el trabajo que el abogado va a desempeñar. También el acuerdo debe detallar cuáles serán los honorarios. Bueno, afortunadamente existen varios programas que ofrecen asistencia legal gratuita a residentes de D.C. con recursos limitados. ¿De veras? ¿Cómo puede uno encontrar estos programas? Bueno, escuche bien. Hay una página de internet llamada lawhelp.org que le puede ayudar. En esta página hay un formulario para ayudarle a determinar qué tipo de problema legal tiene, ya que hay distintas ramas del derecho, como por ejemplo el derecho de familia, derecho penal, arrendador-arrendatario, inmigración, etc. Y entonces, ¿qué pasa cuando completa uno el formulario que mencionó? Bueno, Carla, cuando uno completa el formulario, recibirá una lista con programas que pudieran ayudarle. Para cada organización, la lista también incluye límites de ingresos, información de contacto y los horarios durante los cuales reciben a posibles clientes nuevos para evaluar sus casos. Me parece una página de internet excelente. Así es. También puede ver en esa página un directorio completo de programas de asistencia legal. Muy bien. Recuerde que la información agregada a esa página de internet solo le proveerá información general, no asesoramiento legal. No se olvide que solamente un abogado le puede dar asesoramiento legal. Además, las leyes cambian constantemente y un abogado tendrá la información más corriente. Sí, claro, no me olvidaré de eso. Qué bueno que nos encontramos. Hay mucho que considerar a la hora de encontrar a un abogado. Gracias de nuevo por compartir esta información valiosa con todos nosotros. No hay de qué, Carla. Ha sido un placer estar acá y compartir esta información con la comunidad latina. Muchas gracias, Carla.